prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos que nos deja el COVID. Desde el viernes hasta el domingo, en Euskadi se han realizado 30.193 pruebas diagnósticas y se han detectado 2.007 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 209 en Álava, 906 en Vizcaya y 870 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 22 casos de personas con residencia fuera de la comunidad o desconocida. Si nos fijamos en los principales indicadores con los que se mide la evolución de la pandemia, la situación es la siguiente. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes es de 668,6. Este indicador sigue bajando y lo está haciendo además de una manera muy pronunciada. En los últimos 5 días, la diferencia con el valor del día anterior ha sido de más de 25 puntos. A lo largo de esta semana iremos viendo si esta tendencia se mantiene en el tiempo. La RT es de 0,8 y lleva ya 10 días por debajo de 1. En cuanto al porcentaje de positivos por cada 100 pruebas diagnósticas que se realizan, a día de hoy se sitúa en el 6,8%. En resumen, estamos mejor que hace unas semanas. La incidencia está descendiendo a un ritmo rápido, pero seguimos en un escenario de transmisión alta, muy alta, y alejado de los objetivos perseguidos. Por lo tanto, es necesario continuar cumpliendo las medidas preventivas. Virusaren transmisioa oso altua da oraindik, kutsatze kopurua handia da, baina egia da beranzko tendentzia mantentzen ari dela. Aurreko asteetan baino hobeto gaude. Eta are hobeto egongo gara prebentzio neurriak betetzen jarraitzen badugu. En cuanto a la repercusión que el COVID tiene en los hospitales, observamos que los ingresos también han empezado a descender. La media de ingresos en los últimos 7 días ha sido de 49 diarios, frente a los 71 ingresos diarios que se registraban hace 2 semanas. Sin embargo, todavía en las UCIs la situación es preocupante. A día de hoy hay 141 personas ingresadas por COVID. Actualmente ocupan el 44% del total de camas abiertas. Ospitalen egoera ere pixkanaka aldatzen ari da. Gero eta ingreso gutxiago daude COVID-aren eraginez. Hala ere, oraindik kopurua handia da. Ziuetan, momentu honetan, 151 pertsona daude ingresatuta. COVID pazienteek ziuetako ohe guztien 154 okupatzen dute. Por otra parte, el esfuerzo diagnóstico no ha bajado, sino que se mantiene. En este momento se están realizando pruebas diagnósticas a todas las personas sintomáticas, así como a todas las personas que son contacto estrecho de un positivo. También a pacientes antes de un ingreso programado, de una intervención quirúrgica o ciertas pruebas diagnósticas. Además, se siguen realizando cribados poblacionales en aquellos municipios o zonas de salud en los que la incidencia es más elevada. La pasada semana se realizaron en Arrasate y en la zona de salud de Mina del Morro, en Bilbao. Los datos de los que disponemos son los siguientes. En Arrasate, de los 3.256 resultados de los que disponemos, hay 70 positivos. Por lo tanto, la tasa de positividad es del 2,03%. En la zona de salud de Mina del Morro, de 706 resultados, 5 son positivos, un 0,71%. Nada más por mi parte y quedo a su disposición para preguntas que puedan tener. Sale una cifra de 297 cuando se supone que para la semana anterior llevan a estar habilitadas más de 300 y también saber cuántas están efectivamente vacías por el resto de patologías, cuántas ocupan cada resto de patologías. En este momento continuamos en un escenario 3 del plan de contingencia. El número de camas abiertas sería 318.
camas ocupadas 246, pacientes COVID 141. Bai, ostiralean erabaki behar zen, Txagorritxun jarduera orokorretako eraikinean 12 ohe berriak erabilgarri jarriko ziren edo ez dakit azkenean ere zer erabaki zen, ohe horiek erabiltzea erabaki ote zen. Nik uste prestatuta daudela, erabili behar badira, baina, bueno, espero dugu ez dela beharrezkoa izango. Bueno, la nace de la campaña de vacunación que presentó, bueno, que avanzó el presidente del gobierno central, y si en Euskadi se está preparando un protocolo propio y cuáles serían los primeros grupos, digamos, a los que se vacunaría. Bueno, en este sentido me remito a las palabras, a las declaraciones que ha efectuado este mediodía el Lehendakari. Entonces, en principio no tendría nada que añadir. Sí, precisamente el Lehendakari ha dicho que Euskadi ya ha comprado la parte logística, digamos, de ese plan de vacunación. Quería saber qué es lo que ha comprado, qué materiales ha adquirido Osakidetza y qué coste ha tenido para las arcas públicas. En este momento no tengo detalles acerca de la logística de la campaña de vacunación. Sí, yo quería saber también el número de casos activos y también si va a haber nuevos cribados, porque ha habido, en concreto, si no me equivoco, 3 municipios de más de 5.000 habitantes que ya han saltado de zona naranja a roja. Creo que todos están en Vizcaya, si se prevé alguna actuación concreta en esos puntos. Para la primera pregunta sería el número de casos activos en la población general. Estaríamos hablando de 9.226. Seguimos con una media más o menos de 4 contactos por caso, por si quiere calcular el número de gente aislada. Entre 3 y 16 años tendríamos 1.336 personas y aislamientos causados en ese entorno relacionado con estos casos entre 3 y 16 años serían 3.544 personas. En cuanto a los cribados, la estrategia de cribados sigue, digamos, en marcha, entonces es posible que a lo largo de los próximos días hagamos alguno y lo publicitemos mediante nota de prensa. ¿Ve usted factible que para mediados del año que viene esté ya vacunado un número significativo de la población? ¿Y qué porcentaje de la población debería estar? Son dos preguntas. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué porcentaje de la población debería estar vacunada para que la situación se normalice? En cuanto a temas futuribles, yo creo que no merece la pena entrar, porque si algo hemos aprendido es que las previsiones y proyecciones no son buenas consejeras. Técnicamente, claro que es factible, quiero decir que no se diferencia demasiado de otras campañas de vacunación y en ese sentido nuestro sistema de salud es totalmente competente y suficiente para desarrollar ese tipo de campañas. Eso desde luego no va a ser un problema. La segunda pregunta era... ¿Qué porcentaje es necesario que esté inmunizado para que la situación se normalice? En este sentido también depende muchísimo el objetivo que se quiera conseguir. Los porcentajes de vacunación universal para que una enfermedad infecciosa, digamos, que no aparezca, tienen que ser altos, tienen que ser a partir del 70%, pero eso es para que una enfermedad no aparezca. Quizás el objetivo, quiero decir, hay que fijar un objetivo que se quiere conseguir y entonces los porcentajes que necesitas para vacunar a la población son diferentes. Si lo que quieres es proteger a una franja de edad, pues quizás sea suficiente con vacunar a esa franja de edad y a la gente que se relaciona con ella, ¿no? Es decir, depende muchísimo del objetivo que se persiga. Yo quería saber qué datos tienen del cierre de un centro educativo hoy publicitado por el Departamento de Educación en Álava, en el término municipal de Iruraiz-Gauna.
Bueno, los datos son que se trata de un centro en el que ha habido casos, como en muchos otros centros de la comunidad autónoma. Se ha establecido, está en ello todavía, está en curso una investigación que lo que sí que le puedo adelantar es que ha mostrado que ha sucedido una transmisión dentro del centro bastante importante, que afecta prácticamente a la totalidad de las aulas y entonces, bueno, una simple aplicación del protocolo de aislamiento de los casos y de los contactos estrechos, pues va a causar que la práctica totalidad de los alumnos sean considerados contactos estrechos. Entonces eso va a hacer materialmente imposible que continúe en los próximos días una educación presencial, lo que no impide que se pueda buscar la vía alternativa como es la telemática. ¿Tiene los datos concretos? ¿Cuántos positivos ha habido? Como le digo, se está en ello. La investigación no ha terminado, pero tenemos los suficientes datos como para tomar la decisión que le he comunicado. El centro fue polémico hace un par de meses en el inicio del curso porque no hacía obligatorio el uso de la mascarilla. No sé si todavía estaba en esa tesis y esto ha podido facilitar la aparición del brote. No tengo detalles en la actualidad, lo que sí me consta es que es bueno, como muchos otros centros, está en el paraguas de las autoridades de educación y en ese sentido están en contacto y bueno, interactúan para que el cumplimiento de los protocolos sea el óptimo. Beraz, kopuru zehatzik gabe, baina, bueno, talde transmisioa izan da eskola horretan, edo zein da pizkat eskola horren argazkia? Bueno, baiketa baten ondorioz, ikusi ahal dugu, egon dela transmisio importantea zentro berean edo zentro barruan, eta horren ondorioz kontaktu estuak deklaratu egin dugu ikasle gehienei. De cara a las navidades, estaba diciendo que van a ser diferentes. ¿Recomendaría mantener el toque de queda y el máximo de reuniones a 6 personas? No es el objeto de esta rueda de prensa dar mi opinión como técnico, sino transmitir que lo que han dicho otros previamente, que seguramente serán diferentes, deberían ser diferentes. En las navidades pasadas no hubo una pandemia y en estas sí. Y bueno, las medidas como hasta ahora se irán anunciando tras las pertinentes reuniones de los órganos que las deciden. Araba ha pasado a nivel naranja, fue también el último territorio en entrar a nivel rojo. ¿Cada territorio lleva un poco su ritmo o están viendo una tendencia en común? ¿Se espera que los otros dos territorios también pasen en breve? La tendencia es la misma. Lo que pasa que matemáticamente también cuando el ascenso ha sido exponencial, el descenso también lo es. Y entonces Álava ha subido menos y más lento, entonces baja menos y más lento. Pero la tendencia se puede decir que es la misma. Sí. En ese sentido, probablemente el descenso que estamos observando, no voy a hablar del esperado porque es complicado predecir, pero el que estamos observando está siendo muy rápido, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya también. Hoy quizá un poco más optimistas esta semana que la anterior, sabiendo un poco que están surgiendo efectos, medidas. En ese sentido, la tendencia, viendo la gráfica, es clara, la tendencia es clara. Entonces, bueno, si esto ha obedecido al cúmulo de medidas que se han ido tomando en los últimos tiempos y se mantienen, pues es de esperar que la tendencia no varíe. Euskaraz, jarraitu nahi nizuke, Araba eremu naranja pasa dela, beste biak gorrian daude oraindik. Hiru lurraldeetan erritmoa desberdina da, joera, beranzko joera mantentzen dute hiruek ere, nahiz eta Araba lehenago gehitsi. Bai, guk uste tendentzia berdina dela hiru lurraldeetan,
Hala ere, nola kutsatuen igoera ez dela hain handia izan Araban, jaitziera ere ez da hain arina eta ez da hain importantea izango. Baina orokorrean, errepikatzen dut, egoera edo tendentzia berdina dela. Eta, bueno, guk uste jarri ditugun neurrien ondorioz denez, ziurazki tendentzia hala segituko dala. ¿Algún dato de la campaña de la gripe, de los datos de contagios? De contagios. No me consta que haya comenzado a detectarse todavía casos, una cantidad de casos, de hecho no me consta ninguno. Sí que se ha conseguido una cobertura mucho mayor que las anteriores. Parece que tengo el dato de que 500.000 personas se han vacunado en la comunidad autónoma. Es una cifra considerable. ¿Y entre personal sanitario tiene el dato del porcentaje? Lo podríamos intentar conseguir, aquí no lo tengo. No. Pero del 500.000 de personas que se ha vacunado, digamos que 90.000 serían personas que no cumplían la definición de pertenecer a un grupo de la manera en que tradicionalmente se ha venido vacunando a la gente. Es decir, serían 90.000 personas que no pertenecerían ni al grupo de edad, ni de embarazadas, ni de sanitarios. Muchas gracias.